La incertidumbre de la salvación para el católico romano estriba básicamente que no está seguro del perdón de sus pecados y la reparación suficiente por sus penas. Y esto se ve a que el católico está mediado entre él y el perdón por penitencias, por expiaciones traducidas en mortificaciones de la carne, rezos de novenas, perfecciones disciplinarias puritanas, confesiones auriculares con el sacerdote, letanías, liturgias y un sinfín de cosas que se entrometen entre él y el Cristo que salva. Lo que Martín Lutero con justa razón llamó la cautividad babilónica. Y es que en los países católicos los individuos tan pronto nacen pasan a formar parte de un sistema religioso que los lleva cautivos desde el nacimiento con el bautismo hasta el final de sus días con la extrema unción. Cuando uno lee el capítulo 20 del libro Los Hechos, Pablo advierte tajantemente que tan pronto los apóstoles desaparecieran, entrarían en el rebaño lobos que no perdonarían a la grey. La pregunta es ¿por qué sucedió esto? Y la respuesta la encontramos en un hecho histórico que se dio el 27 de febrero del año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio promulgó el famoso Edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. De repente la masa de paganos que constituían al pueblo fueron declarados cristianos por la fuerza, so pena de persecución. Los paganos que no habían nacido de nuevo fueron hechos por voluntad de un hombre obligados a abrazar las creencias cristianas. Estos paganos se vieron en la necesidad de adoptar las prácticas, creencias, ritos y declaraciones del cristianismo, y un cristianismo que les era tan ajeno como les era ajeno cualquier otra religión del mundo. Y así se les declaró cristianos aun cuando su corazón era tan malo como siempre. Con el tiempo, obviamente, esto desembocó en una religión sincrética y pagana que en lo exterior se expresaba con pompa y rituales de apariencia cristiana, pero negaban la eficacia de ella. Y aunque afirmaban que el espíritu los guiaba, entre sus filas había papas asesinos, adúlteros, mentirosos, ávaros, ladrones, parricidas y más. Las creencias de estos paganos se mezclaron obviamente con las creencias cristianas, y así devino una mutación que intentó no solo cristianizar las fiestas paganas, sino también tomar prestadas algunas de las creencias paganas y embadurnarlas de términos cristianos. El gran panteón, por ejemplo, de dioses romanos fue convertido con el tiempo en el santoral católico. Las deidades femeninas encontraron pronto su arquetipo en la Madre de Jesús y aparecieron advocaciones de esta figura en todas partes del mundo. Las procesiones de la nave de Isis o de Cíbeles, las diosas romanas que eran tan famosas en ese imperio, fueron sustituidas por procesiones de vírgenes y santos en todas partes del mundo. Los grandes ropajes de los emperadores fueron usurpados por los papas y los títulos excelsos y exclusivos de estos jerarcas fueron tomados prestados por quienes se decían llamar sucesores de Pedro. Con el tiempo, la megalomanía del emperador fue llevada a cabo también por el papado y sus deseos de poder fueron expresados en bulas y encíclicas oficiales. Así, sin pudor ni reparos, esta religión sincrética tuvo entre sus filas a papas que declaraban, por ejemplo, que para ser salvo era preciso estar sometido a ello. Todo tipo de fetichismos, todo tipo de prácticas, todo tipo de parafernalias se fueron acumulando a través de los siglos al lado de la palabra de Dios y sustituyeron poco a poco la vida espiritual. Este fue el resultado de llamar cristiano a quien no era cristiano, en hacerle creer a las personas que es cristiano, que una persona es cristiana tan pronto un sacerdote le moja la cabeza y que, según parece, la voluntad del hombre es la que dictamina el estado de los fieles. Jesús advirtió sobre todo esto cuando dijo en el Evangelio de Juan: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, no hay forma en que un hombre pueda declarar cristiano a otro hombre, porque no hay poder en el hombre que pueda hacer que el corazón del hombre cambie. Este es un acto soberano de la voluntad de Dios. La salvación es un acto divino, comienza y termina en Dios. El escritor de Hebreos dice que Jesús es el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. Él es el que inicia la obra y Él es el que termina la obra. Él es el que hace perseverar la obra. Él hace que cada día nosotros vayamos siendo perfeccionados para la gloria divina, para presentarse ante sí mismo una iglesia pura, santa y sin mácula delante de Dios y delante de Él mismo. En el proceso de salvación no hay algo que el hombre pueda hacer. La rectificación de Pablo al respecto es tajante cuando dice habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, lo que demuestra que es Dios quien sale al encuentro del hombre y no el hombre quien sale al encuentro de Dios. Esto está en consonancia con lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tú eres maestro, le dijo, tú debiendo saber todo esto no lo sabes, pero yo te lo diré, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va, así es todo aquel que es nacido de Dios. Es decir, este proceso salvífico es exclusivo, es tan soberano de la voluntad de Dios que tú no tienes acceso a Él. El nuevo nacimiento no es un acto de la voluntad del emperador. El nuevo nacimiento no es un acto de la voluntad papal. El nuevo nacimiento no es el acto de la voluntad y disposición de un sacerdote mojando en la cabeza a un niño. Un hombre no se hace cristiano por un edicto papal. Un hombre no se convierte en cristiano por capricho de un emperador. Un hombre no se vuelve bueno a causa de rociarle agua bendita en la cabeza. El profeta Jeremías le dice justamente así: nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas.
Aun y cuando puedan existir personas dentro de dicha institución intentando buscar a Dios a tientas, como dice la Biblia en Hechos 17, la verdad es que a menos que nazcas de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Hoy los líderes del catolicismo romano pueden pasarse toda la vida estudiando los libros sagrados para nunca acabar de comprender el proceso salvífico. Como dijo Pablo, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y así contribuyen con su mentira aquello que no puede ser manipulado, es decir, la salvación, aquello que no puede ser comprado, es decir, la obra del Espíritu Santo. Y así como Simón el Mago se acercó a Pedro pidiéndole que le diera ese poder a cambio de unas monedas, así muchos sacerdotes creen que pueden manipular la obra salvífica de Dios con un rosario, con una letanía, con un purgatorio, con una procesión, con una advocación, con una veneración de imágenes, de muertos, de reliquias, etcétera, con una indulgencia papal. Igual un papa te dirá que para ser salvo has de someterte a él, así como un sacerdote te dirá que para ser salvo tienes que rezar rosarios. ¿No me crees? Mira lo siguiente. El que reza el rosario se salva, porque es una promesa de la Virgen María. Tiene indulgencia plenaria de la pena merecida por nuestros pecados. Por lo tanto, si yo me muero en gracia de Dios, estoy confesado, significa que no tengo en conciencia de ningún pecado mortal, y he rezado el rosario, se me borra la pena merecida por todos los pecados que yo cometí en mi vida. Purgatorio, poquísimo tiempo. Es más, hasta me puedo ir directamente al cielo, dicen los papas. Rezar el rosario, escuchen bien esto, que es lo más importante que digo esta noche. Rezar el rosario es signo de predestinación. ¿Qué significa esto? Que alguien reza a diario el rosario es signo de que Dios lo quiere en el cielo, que no se va a condenar, por más bestia y miserable que sea. Si ustedes conocen algún preso que está en la cárcel y reza el rosario, se las va a arreglar la Virgen María para que ese tipo se vaya al cielo. No conozco ninguna persona que todos los días reza el rosario que en algo no le haya cambiado la vida. Así que la realidad del por qué este pueblo vaga con la incertidumbre de su vida y de su muerte básicamente porque abandonaron la fuente verdadera y se forjaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Porque en vez de ir a la fuente que salta para vida eterna, se complacen con el agua del pozo de Jacob que nunca sacia la sed. Su interés no estriba en Cristo, sino en sus vírgenes, santos, reliquias, indulgencias, purgatorios, plenarias, etc. Les interesa más saber como aquella mujer desesperada y sirofenicia que le dijo en cuál monte debemos de adorar, en Jerusalén o en Gerizim. Mientras que la Biblia dice tajantemente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la pregunta es cómo van a oír estas personas si no hay quien les predique. Por ello la sencillez del mensaje salvífico causa una conmoción para quien lo cree. Aquel carcelero dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un papa le dirá que para ser salvo tiene que estar sometido a él. Un sacerdote le dirá que para ser salvo tiene que rezar rosarios, tiene que ir al purgatorio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.